El periodismo, las startups y los emprendedores como filosofía de vida es el lema de nuestra siguiente invitada. Ana Rodríguez es redactora en Hipertextual y Think Big Open y colaboradora en El Viajero de la Ciencia en Capital Radio. Con ella queremos hablar de este maridaje en ocasiones tan complicado como es el periodismo, los medios de comunicación y las startups. Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿de dónde viene tu interés por el periodismo y por el emprendimiento? Bueno, el periodismo fue de vocación ¿Sí? desde siempre y por casualidades de la vida, del destino, terminé haciendo periodismo económico. Sí. El periodismo económico vino a mí, Sí. y yo no llegué a él. Y bueno, pues conocí primero la parte de los inversores Sí. y a partir de ahí, pues bueno, me centré más en los emprendedores. Más divertido. Es ¿no? más Los divertido, emprendedores sí. que La parte de los inversores son muy majos, pero bueno. Pero como es los un mundo, emprendedores no. como los emprendedores no. Son más divertidos. También son complicados, ¿eh? O sea, tienen Sí, claro. su lado complicadito. Oye, ¿qué opinión te merece la cobertura informativa que se hace habitualmente del ecosistema de las startups? Y es que la visibilidad que los emprendedores tienen en los medios de comunicación ahora es mucho mayor que la que había antes, pero en tu opinión es suficiente. Hubo un boom Sí. hace unos años de cobertura Sí. de información de emprendedores. Lo que pasa es que, como todo boom, tiende a bajar y Sí. tiende a estabilizarse. Se desinfla. Se la desinfla burbuja. y bueno, tiene que tender a quedar lo mejor. Un emprendedor te va a decir que es insuficiente. Un periodista te va a decir que no tiene lo que necesita. Hay un Claro, choque. eso te iba a preguntar, porque a mí me da la sensación que muchas veces toda esa información que se genera desde las startups, bueno, tengo la sensación y lo sé, de hecho, para las startups es un material buenísimo, es una información interesantísima, pero luego cuando lo ves desde los ojos del oyente, del lector, muchas veces deja mucho que desear, ¿no? Cojea mucho porque, bueno, pues a un emprendedor muchas veces no le interesa informar de lo que al lector le interesa leer. Ahí está el trabajo del periodista de hacer, de centinela de ambas partes. Igualmente, yo siempre le digo a los emprendedores, contad todo lo que queráis contar, no os cerréis en banda, luego yo decido, o nosotros decidimos, lo que va a pasar, ese filtro. También les digo que sean transparentes, Sí. es lo más importante. Si quieren que la gente conozca de startups, hable de startups, es necesario que nosotros podamos acceder a ellos y que nos abran un poco la puerta, ¿no? Y además yo creo que muchas veces se peca de la típica nota de prensa con datos, cifras, además muchas veces son cifras simplemente de lo que se ha levantado en una ronda de financiación, bueno, que eso nos interesa igual a los que estamos en el mundillo. Sí, pero al público en general prefieren una buena historia, ¿no? Una buena historia de motivación, de crecimiento, de proyecto. A ver, yo me leo las notas de prensa porque Sí. dentro de esos textos siempre puede haber una idea, algo que te llame la atención y que te sirva para contar otra historia, pero es cierto, al final lo que gusta de las startups es cómo se han creado. Por ejemplo, hablabais de Chick-fil-A, la historia de Chick-fil-A es Claro. muy divertida, y hablar con Sí. Nono, por ejemplo, Sí. es muy divertido porque él vive su historia Claro. desde dentro y que te transmita esa Sí. energía es lo interesante de todo esto. Y también que te cuenten los errores, Sí. porque muchas veces pregunto, y bueno, ¿qué fue lo malo? Sí, no, sí. todo fue perfecto. Nah, eso es imposible. No. Fíjate que nosotros aquí criticamos mucho las historias de garaje, que las llamamos, ¿no? Sí. Y es que, claro, al final los que quedan son los que escriben las historias de emprendimiento. Y además se tiende a adornarlas, ¿no? Parece que todo el mundo muy épico. al principio no tenía ningún recurso, no sabía de nada, ¿no? Tal, y consiguió, fíjate, de la nada llegar hasta donde está. Cuando la realidad nos dice que algo de eso hay, pero también hay mucha gente que empezó sin recursos en un garaje que no llegó a ningún sitio, mucha más de la que llegó, y luego también que muchos grandes proyectos que han funcionado también sobre la base de tener unas herramientas, unos conocimientos, una preparación previa, porque si no, muchas veces estamos lanzando un mensaje equivocado, ¿no?, al ecosistema, como que cualquiera en cualquier momento, de cualquier manera, puede conseguir un éxito, como por ejemplo Chick-fil-A, y no es del todo verdad, ¿no? No, de El hecho, storytelling está bien, pero... son más... También puede haber un storytelling en haber estudiado en una escuela de negocio y Sí. oye, haber creado un negocio en esa escuela como proyecto de fin de Sí, estudios, que son claro, muchísimos y al sí. final te los encuentras. O haber
haber tenido una experiencia laboral muy grande como director de alguna empresa y haberte cansado y oye, voy a montar algo mío. Son más esas historias que las de un día estaba en casa sin ningún fondo y me puse a emprender. Claro, porque al final yo creo que sirven para identificarse, ¿no? Uno está en su puesto de trabajo en una compañía muy importante y de repente le cuentan que alguien ha dejado toda esa seguridad por poner en marcha un proyecto y además le ha ido bien. Puede llamar a esa motivación, ¿no? Para que haya más espíritu emprendedor. Exactamente, pero bueno, hay historias de todo tipo y insisto, las de la gente preparada son las más numerosas, incluso las más interesantes, porque al final venir de una gran empresa y crear algo pequeño es también un gran cambio, que puede motivar a mucha gente. Y asumir un gran riesgo. Bueno, ¿y qué le decimos a los emprendedores? ¿Cómo lo tienen que hacer para que al final, bueno, pues levanten tu interés, por ejemplo, en este caso, y puedas hacer un poco de foco en su proyecto y darles esa visibilidad que todo emprendedor necesita de su proyecto? Bueno, aquí hay opiniones diferentes. Está el de no mandéis nota de prensa. ¿Por qué no? Yo insisto, yo no puedo llegar a todas las empresas de España, por lo tanto hay algunas que me tienen que llegar a mí, ya sea por redes sociales o por mail. Insisto, yo me leo todas las notas de prensa en lectura lineal, obviamente, pero al menos conocer y no exagerar las historias. Bueno, todos somos líderes de lo nuestro. Si me diesen €1 por cada vez que leo el líder de, o el Netflix de, o el Uber de... eso está tan usado, ¿verdad? Está demasiado usado. Si una empresa está convencida de lo que es, no hace falta que se compare con otra que ya está. También hay muchos Wallapop de... Nono, por ejemplo, nunca dijo soy el Wallapop de la ropa, ¿no? Él tenía una identidad propia. ¿Para qué compararse con otra compañía? Sí, lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces para dar información rápida, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Es decir, somos como el tal. No tienes que explicar. Pero es verdad que se lee eso tanto en las notas de prensa. Se lee mucho, se lee demasiado. Y tampoco hace falta poner tantos números en las notas de prensa. ¿Verdad? No es necesario. Una historia vale más que un número. Luego ya pregunto yo sobre los números. Amigos emprendedores, os estamos dando muchísimas pistas, muchísimas pistas de cómo hay que trabajar esa comunicación para que, bueno, medios de comunicación como este, Mundo Emprende, en la radio o como Hipertextual, bueno, pues puedan tener ese interés por nuestra historia, puedan seguir nuestro proyecto y nos puedan dar cierta visibilidad. Y además, no olvidemos, también es importante que a los que estamos al otro lado, en la parte de la comunicación, nos deis también el trabajo un poco hecho. Quiero decir, que nos deis toda esa documentación y toda esa información que pueda ser interesante para nuestros lectores y nuestros oyentes, ¿no? Sí, y luego también estar accesibles a una posible entrevista, porque bueno, eso también. Hay que entender a los medios. Los medios somos inmediatos. Me han dicho entrevistas dentro de 3 meses. Y dentro de 3 meses a saber dónde estamos. Sí. Y a saber dónde estáis vosotros. A saber dónde estáis vosotros también. Claro. O sea, es decir, que esto es muy volátil, el mundo de las startups. Si tú quieres de los medios, también regálale algo al medio, que es ese tiempo, ese espacio. Oye, ¿cuál es la historia, para terminar, la historia más bonita que has contado de emprendimiento? ¿Te quedas con alguna? Quizá no es la más bonita, pero una que me gustó mucho por que te marcó. La sinceridad del emprendedor, de la persona que había fundado la empresa. De hecho, fue hace poco. Le conocí en un evento de emprendedores a Lowbus, que es una empresa valenciana, ahora acelerada por Marina de Empresas. Y bueno, me gustó mucho la historia. Se salía mucho de lo que solía hacer porque es B2B y yo suelo hacer B2C, que es más interesante para la gente. Pero bueno, él lo vivía mucho, hablé con él, estuvimos 2 horas charlando y el día que me puse a escribir me llama y me dice, oye, mira, es que vamos a cerrar la empresa. Oh. Me dio mucha pena, pero te quiero contar todo lo que ha pasado. Normalmente esto no suele pasar, claro. No te cuentan esa parte fea. Y me dio mucha pena porque él tenía mucha energía. ¿Pero la contaste? La conté. Claro. Qué importante es eso. Conté la primera parte y luego puse, y esto es lo que pasó después. Que me llamó el propio fundador de la empresa para contarme, bueno, pues que en ese tramo de 2 semanas que han pasado, por eso te decía que en 2 semanas se decidió que, bueno, pues no había manera de bueno, pues seguir con la empresa. Y aún así él tenía ese entusiasmo todavía como para... Tenía su entusiasmo, pero dijo que iba a parar unos meses porque quería recuperarse del palo. Y también, por ejemplo, Chick-fil-A fue una historia muy bonita porque lo hablamos un 24 de diciembre, de hecho, que fue, bueno, una fecha
Importante. peculiar. Sí, sí. Pues la verdad es que ha sido un placer charlar contigo, Ara Rodríguez, de Hipertextual. Y nada, darte las gracias por ayudar a tanto emprendedor a hacer visible su proyecto. Y nada, pues esperamos poder tenerte aquí en alguna otra ocasión para que nos sigas contando esas historias tan chulas y tan, tan de verdad que al final nos cuentan los emprendedores en algunos casos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Mundo Emprende en Es Radio.